Especiales Pro es presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos los especiales de Pro Noticias y la edición de esta semana queremos dedicarla a la continuidad de un tema que ya estuvimos hablando y analizando la semana pasada, los recursos hídricos. Habíamos visto la semana anterior recursos hídricos a la vista y también subterráneos, y esta vez queremos compartir con ustedes las ponencias de especialistas tanto nacionales como extranjeros a través de los detalles de un seminario internacional sobre recursos hídricos organizado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Comenzamos. La situación hídrica del país, la contaminación, la cantidad y calidad del agua, la aplicación de leyes ambientales para proteger los recursos fue tema de análisis de expertos del área en el Seminario Internacional de Recursos Hídricos, Experiencias de Modelación y Pronósticos del Agua, organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica. Detalles en la edición semanal de Especiales Pro. Vamos a escuchar en primer término al doctor Gerald Corso. Él es especialista en aplicación de hidroinformática del IHE Delft de Holanda. Decía en relación al tema de los recursos hídricos varios detalles entregados a través de esta exposición que realizaba en el Seminario Internacional. Para esta presentación que es bien corta, intenté resumir al máximo el concepto de hidroinformática y mencionarlo como desde una perspectiva muy práctica, desde sistemas de recursos hídricos y el que más, digamos, se habla en un contexto de situaciones internacionales es la gestión integrada de recursos hídricos, el Integrated Water Resources Management, que es un concepto que representamos hace un par de años en un, en un juego serio que están viendo en este momento en la pantalla. Esta es una representación de un sistema en Colombia que es el río Magdalena, Cauca Magdalena, y al final estas dos corrientes se unen en un delta que desemboca en el Atlántico. Ahora, el sistema representa el 83% del Producto Interno Bruto. Las principales ciudades del país están acá, las principales electrificadoras del país están acá, los principales distritos de riego y producción agrícola se encuentran en esta región. Entonces, como se imaginarán, es un espacio no solo muy importante, pero es muy variado y su área, aunque aquí se ve pequeño, es bastante complejo. El crear este modelo lo elaboraron personas de The Nature Conservancy por más de 5 años, fueron integrando representaciones conceptuales de cada uno de los procesos, de cada una de las mediciones, de cada uno de los sitios que pudieron encontrar alrededor de toda la cuenca, para poder analizar obviamente de qué manera la intervención humana en algún momento se podía representar en estos sistemas. Ahora, el juego lo menciono acá como un punto de partida debido a que muestra la complejidad de un sistema de este tipo. De la gestión integrada habla de la lluvia y esto que están viendo en la parte de arriba es la variabilidad de la red de la lluvia. Y lo que pueden ver acá es una proyección del 2015 al 2035. Es el escenario donde se asume que se juega, pero la lluvia en realidad es lluvia pasada de los últimos 40 años y se proyectó hacia el futuro para que el juego asuma que una persona está intentando tomar decisiones sobre esta cuenca, y sabiendo que él toma una decisión y empieza a ver la variabilidad de la lluvia y lo que llegue a ocurrir en ese periodo, pues va a ser lo que él habrá eh,
las consecuencias de las decisiones que una persona toma. ¿Y qué consecuencias pueden haber? Pues pueden haber inundaciones en la parte baja. eh, Hay un reto mínimo porque hay un crecimiento poblacional de producción y es una producción agrícola que puede ser no solo en términos de producción agrícola, pero producción también, generación económica de esos productos porque hay exportación. Y entonces hay un mínimo requerido para poder garantizar que hay esa producción. Y eso obviamente depende de la cantidad de agua disponible que va a haber en esos 5 años, cada uno de estos proyectados a 5 años. Hay también una producción hidroenergética que va a depender de si llueve o no llueve y la fluctuación que tenga esa lluvia, de qué manera puedo yo llegar a producir lo mínimo que necesito para todos los habitantes del 83% de todo el país. Y hay que conservarlo, entonces hay que mirar los variables de los hábitats que están aledaños a estos sistemas hídricos, la salud del río, obviamente de qué manera se está comportando la parte de bosques y la parte de humedales. Entonces, si ven, es el poder gestionar todos los usos en todas las regiones y con toda esta variabilidad y las intervenciones, pues hace que el empezar a tomar decisiones y ver las consecuencias de lo que están siendo estas decisiones nos ayuda a reflexionar un poco más de qué manera podemos nosotros empezar a resolver los problemas que hay de el reto de optimizar la energía eléctrica. Sí, ver cómo podemos también mejorar y hacer una sinergia con el medio ambiente en el momento en que hacemos producción agrícola y proteger el medio ambiente, teniendo en cuenta que pues obviamente tenemos las principales ciudades de los países alrededor de estas cuencas. Todos dependemos de ellos. Entonces, este es un concepto bastante interesante que al final de cuentas muchos de los problemas que tienen que ver con la gestión integrada eh, se simplifican o se empiezan a ver con estas gráficas como series de tiempo, que es algo así, una serie de tiempo de un río, y entonces decimos que si hay un caudal mínimo en cierto momento, como este rojo, todo lo que esté arriba, entonces estamos en una condición normal, pero en el momento en que tengamos un caudal que se nos baje de cierto nivel, y esto es en el mismo cuenca del Magdalena, que si se baja de cierto nivel tenemos unas condiciones de sequías, que no tenemos suficiente agua. Pero también ocurre lo contrario, en que tenemos eventos o situaciones en las que esos caudales del río se exceden y nos generan grandes daños e inundaciones y desastres en algunas pequeñas villas o hasta en ciudades, dependiendo de las características de estos eventos. Entonces, estas características son opuestas, pero nos necesitan ser estudiadas en cada uno de sus rangos. No tener suficiente, tener demasiado o en el momento determinado cómo administro la gestión dentro de este espacio de normalidad que tiene sus fluctuaciones. Y ese espacio de normal de fluctuaciones lo miramos comparado con las variables de requerimiento. ¿Quién toma la energía? Quién toma el agua? Y entonces hay unas variables que nos dicen cuánto se necesita para cada uno y con eso podemos empezar a mirar cómo esas series de tiempo unas con otras empiezan a decirnos qué hay, qué no hay y demás. Eso es en un punto, pero si empezamos a mirar el sistema, pues el sistema es heterogéneo y varía en espacio y tiempo. Y por lo tanto, tomar una decisión con respecto solo al río en un momento determinado nos pone a pensar si eso es suficiente, sabiendo que tenemos esta misma variabilidad que están viendo acá, que representa lo que ocurrió en el año 2000, 2000 a 2001. Ahora, esa variación espacio-temporal también podríamos empezar a ver eh, cómo se sincroniza, de qué manera hay una relación entre los momentos y en donde tengo mucho y tengo muy poco, tengo mucho y tengo muy poco, cómo puedo caracterizar esa sinergia entre esos dos extremos y de qué manera puedo entender lo que ha venido ocurriendo en el pasado y saber si estas relaciones que están ocurriendo entre un evento y el otro están cambiando. Y esto es un espacio en donde todavía, o digamos en el IPCC, en el último IPCC, empezó a definir el concepto de compound event, que es empezar a analizar
las relaciones de eventos conjuntos en espacio, tiempo, inundación, sequía, también heat waves y demás tipo de eventos. Entonces, esto que le estoy mostrando es parte de un estudio que está trabajando en este momento el estudiante de doctorado Santiago Duarte, y él está intentando utilizar máquinas de aprendizaje o de inteligencia artificial para poder entender todas estas relaciones y ver de qué manera las podemos proyectar, caracterizar y proyectar en escenarios de modelos futuros. Avanzando un poco en la forma como vemos las cosas, en hidroinformática se busca siempre aclarar las diferentes estudios que se hacen con modelos, y los modelos se diferencian en dos áreas, en los físicos, que es lo que se ha venido usando por muchos años, en donde se crean conceptos a escala, maquetas que representan las variables físicas y preservan las relaciones entre ellas y sus procesos, y con eso podemos simular físicamente y entender visualmente estos ejemplos. Obviamente aquí estoy mostrando una pequeña maqueta, pero hoy en día hay, sí, en la ciudad, por ejemplo, hay unos dos, sí, pues, pequeños sí, laboratorios de este tipo donde hay casi un estadio por dentro, tienen unos simuladores de olas y tienen simuladores de todo tipo de cosas. Entonces no son tan pequeñas las maquetas cuando se habla de modelos físicos. Pero en el otro lado, lo que se maneja más comúnmente cuando no se tienen recursos para llegar a esos niveles son modelos computacionales. De hecho, hoy en día ni siquiera, aún si se tienen los recursos, muchas veces se va para el modelo computacional. Y en la parte de hidroinformática trabajamos mucho estos diferentes tipos de modelos como una base de estudio, análisis, entendimiento, y cómo podemos mejorar esos modelos para que representen de una mejor manera o representen adecuadamente lo que estamos buscando. Entonces, el concepto físico se diferencia altamente de los demás, es que es el que utiliza las ecuaciones fundamentales que rigen la física, o sea, energía, masa y momento en la conservación en términos de flujo. Y hay otros modelos que son muy utilizados. Hay muchos americanos con GKHMS, o hay otros, el SWAT o el WIP, o hay todo tipo de modelos que hacen una conceptualización muy básica de lo que es un proceso de lluvia escorrentía, teniendo en cuenta evaporación, infiltración, generando valores agregados, asumiendo procesos de transporte que no van directamente relacionados a las ecuaciones fundamentales de energía, pero hacen un transporte simplificado. Hay otros que son conceptuales o de procesos, pero también son distribuidos, y ahí es donde vamos a ver los sistemas que trabajan con celdas o pequeños cuadritos que van a ver sobre los mapas, y esos modelos son distribuidos. Es lo que llamamos distribuir de alguna manera todos los procesos que están ocurriendo, intentar representarlos en áreas pequeñas que son esas celdas. Y por último, los conceptos basados en datos, que pues, son las herramientas o los algoritmos de inteligencia artificial que se vienen utilizando hoy en día y que están cambiando los paradigmas de programación que hay alrededor del mundo. Los modelos basados en formulaciones estadísticas, y lo que hoy en día que es parte de la inteligencia artificial son las máquinas de aprendizaje o machine learning, que les voy a mostrar en un par de minutos. Entonces, y los modelos híbridos, que es la idea de que estos modelos matemáticos y estadísticos o en datos normalmente no se deben trabajar solos, siempre hay que tener una base del conocimiento físico o conceptual que me permita dar un indicador o una base de estos de inteligencia artificial. Aquí hay un ejemplo pequeño, es una animación de las partículas, de cómo en un canal se comportan y cómo se puede simular claramente y ver en detalle el movimiento del flujo en un canal o en un río. Pero empezando a ver desde una perspectiva simple, series de tiempo, tenemos una descarga de un río, tenemos un valor del tiempo, tenemos unos valores medidos y tenemos unos valores calculados por unos modelos conceptuales que nos pueden determinar qué tanto, cuál es la forma en que ocurre ese proceso de lluvia escorrentía de una manera aproximada. Entonces ya después de que no tenga mediciones, puedo poner la lluvia y él me va a decir más o menos cómo se va a comportar el río.
De hecho, en un momento determinado también puedo decir, dejó de llover y él me muestra más o menos cuáles son las fluctuaciones del caudal base donde no hay lluvia. Pero en Machine Learning, esa serie de tiempo, esa información se puede adaptar a los conocimientos que han venido creciendo desde 1947, de hecho, que es donde nació la inteligencia artificial y se buscaba ese concepto de decir, bueno, cómo una máquina puede llegar a ser inteligente en sí, y esas primeras definiciones hablan de que la inteligencia artificial es como una inteligencia que va a tener un animal que va a poder terminar percepción y tener reacciones y tomar decisiones. Eh, y eso fue un abstracto que ha venido evolucionando a lo largo de los años y obviamente en el 80 empezó a evolucionar más con el desarrollo de los computadores y en el 90 en donde empezó a haber internet y en los 2000 ya obviamente las capacidades de los procesadores permitieron desarrollar muchos algoritmos que eran muy antiguos pero empezaron a procesarse mucho más rápido y se vieron resultados bastante novedosos. Y en el 2010 apareció lo que es Deep Learning, que era un concepto de resolver los problemas que se estaban presentando con algunos de los sistemas de Machine Learning, pero, pero permitía ahora mirar de una manera diferente un aprendizaje profundo, que era mirarlo por capas. Aquí pueden ver una imagen y la razón por la que este sistema se volvió muy famoso es porque ganó una competencia mundial en donde hacían todos los años, compiten para ver quién es el que puede clasificar más imágenes de la manera más acertada y este algoritmo de Deep Learning con convolución que se llama, logró obtener un, un, eh, un desempeño altísimo comparado con todo lo que existía anteriormente. Y desde el 2010 para acá, pues han habido inversiones de grandes compañías como Google, Facebook y demás, invirtiendo cientos de millones de dólares en el desarrollar estas tecnologías para aplicarlas en todas áreas y mejorar sus procesamientos de inteligencia artificial. ¿Por qué menciono todo eso? Porque esta charla quería en corto presentarles algunos ejemplos de aplicaciones de hidroinformática y para eso pues es mirar esto de una manera muy simple y este es un ejemplo simple que quería llevarles, es que se busca que esos datos de entrada, esas como en este caso particular, estoy dando el ejemplo de una serie de tiempo, pero pueden haber otros, y tenemos unos datos de entrada, hay un modelo, hay una modelación del sistema real, un modelo físico que si usted tiene los valores de entrada, eh, usted lo modela y le va a dar una salida. Pero si usted quiere, sí, de alguna manera representar algo que pueda hacer lo mismo que hace el modelo, un modelo físico, o si quiere crear, de hecho, una representación del sistema real mejor que este modelo físico, pues en vez de crear este modelo, tome los datos de entrada y páselos a través de un algoritmo de aprendizaje que me va a buscar que cada vez que tenga estas entradas, él obtenga el valor de las salidas de lo que usted tenía observado. Entonces, las entradas y lo observado va a entrar a esa máquina de aprendizaje y en ese momento él va a aprender que cada vez que entra esto, tiene que salir esto. Ese es el principio fundamental. ¿Y cómo lo hace? Pues primero haciendo observaciones, el modelo entra con una parametrización aleatoria, digamos, en algunos de los algoritmos es aleatoria, entra y esa parametrización con estos valores de entrada le da una salida que no es la esperada y por ende, entonces empiezo a cambiar los parámetros hasta que reduzco esta diferencia entre los dos. Y ese es el concepto de aprendizaje de una máquina y después de que ella ya aprende y esta diferencia entre el observado y lo que se predice es muy, muy pequeña, pues entonces ya puedo utilizar este sistema cada vez que tenga el valor de entrada, puedo decirles cuánto viene la salida. Eso que les estaba mostrando tiene una serie, tiene su ciencia, la inteligencia artificial en diferentes tipos
de organizaciones manejan diferentes conceptos. Este es un concepto básico del protocolo de creación de un modelo de inteligencia artificial, en donde primero se extrae la información que viene en diferentes tipos de formatos, donde tenemos que ajustarlos y acomodarlos de cierta manera. Y después de que usted ya tiene todos los datos en un formato determinado, los tiene que verificar estadísticamente, limpiar cosas, datos faltantes, prepararlo, ajustarlo, colocarles categorías si es necesario, manipular toda la información y después esa información dividirla en dos grupos, uno para entrenar el modelo, que es lo que él va a aprender, y otro es para probar que lo que usted entrenó, datos que él nunca vio, me van a validar que lo que él aprendió está bien. Y por último, pues si es necesario, mejorar al máximo los procesos de aprendizaje y volver a intentar mejorar el modelo, porque en un solo ciclo normalmente no pasa. Normalmente hay que seguirle dando y dando, dando hasta que en algún momento la optimización de esos parámetros y la caracterización del modelo que uno esté utilizando me dé la mejor el resultado, mejor desempeño. Esos son ciclos y eso que estaba mostrando de 1 a 5, pues es mucho más complejo de lo que se ve ahí rápidamente. Uno de los 4 principios fundamentales de incertidumbre en estos modelos son el de la selección de la variable, que hay que aprobar muchas variables de entrada hasta que dé un resultado. Entonces, si pruebo con una variable de entrada, voy a tener un modelo y voy a tener un desempeño determinado. Si pruebo con 2 o pruebo con 3 o pruebo con 4, hasta que vea el que tenga el mejor desempeño. Pero además de que si selecciono una, dos, tres o cuatro o cinco variables de entrada, al final tengo que hacer un proceso de muestreo para el entrenamiento, verificación y validación. Y ese proceso de muestreo es un proceso estadístico que me va a generar un segundo estado de incertidumbres, que quiere decir que si uno de ustedes y otro y yo, los tres intentamos crear el mismo modelo con las mismas entradas, pero los tres hacemos un muestreo diferente, vamos a tener modelos diferentes con desempeños diferentes. Puede que los tres tengamos desempeño bueno y que nos garantice que va a funcionar el modelo, pero no va a ser, todos van a ser diferentes. Y después el proceso de calibración. El proceso de calibración lo pueden imaginar como un sistema de, de, de determinación de parámetros en unas ecuaciones matemáticas en donde lo que se busca, por ejemplo, como una regresión, optimizar los parámetros que van a ajustar al máximo una función, pero en este caso son funciones, combinaciones de funciones lineales que están interconectadas, entonces hay una cantidad de procesos para poder calibrar ese tipo de sistemas y entonces cada persona que vaya a utilizar un algoritmo diferente de optimización va a obtener un resultado diferente. Entonces aquí tienen una dimensión, 2 dimensiones de incertidumbre y la tercera es el algoritmo de calibración que se decida. Y por último, el error, la medida de desempeño que va a utilizar este modelo o este algoritmo de calibración para entrenar los parámetros que les estaba diciendo, va a generar un último nivel de incertidumbre. Si digo que se ajuste con el error medio absoluto o el error medio cuadrático o simplemente la diferencia entre uno y el otro, pues el ajuste va a ser diferente y a lo que voy a llegar es diferente. Obviamente, aquí estoy resaltando la complejidad para algunos sistemas, pero esto en principio, si quieren representar, por ejemplo, funciones que son determinísticas en, por ejemplo, la operación de un elevador en donde usted sabe que tiene que pasar del piso 1 al piso 2, al piso 3 y tiene entradas y salidas, es casi perfecto. O sea, esto se utiliza en sistemas de automatización y aunque tengamos todas estas incertidumbres, el modelo da en unos altos porcentajes de representación. Entonces, entre más se conozca el sistema, más datos tenga, estas incertidumbres se van a ir reduciendo. Ese tipo de sistema normalmente es criticado por la forma como les acabo de decir que hay incertidumbres. Entonces, caricaturas como esta van a encontrarlas en muchos sitios. Esta caricatura hace un poco de broma hacia lo que es el proceso de creación de una máquina de aprendizaje y entonces le dice, lánceme todos los datos que pueda ahí y yo simplemente voy revolviendo y revolviendo hasta que en algún momento voy encontrando cosas que se parecen a la realidad y los voy tirando como respuestas. Y eso es algo que muchas personas resaltan. La complejidad está asociada a manipular muchos datos.
Y al manipular muchos datos también existe este concepto que es el de overfitting, de sobreentrenar, que es ajustar demasiado una función. Y entonces esta es una gráfica normalmente que muestra el proceso en el que si cambiamos las características de los datos que estamos tomando y si estamos ajustando demasiado, pues vamos a llegar a unos errores, aunque representamos perfectamente los datos, nunca vamos a llegar a la solución correcta. Ahora, llegando a la evolución de esas máquinas de aprendizaje y las aplicaciones, quería mostrar rápidamente la más usada, el Multilayer Perceptron. Este es lo que se llama un nodo en esos gráficos en donde aparecen muchos nodos. Ya les muestro los gráficos. Y un nodito lo que tiene es una serie de entradas. X son los inputs o las entradas que les estaba mostrando hace poco en los otros modelos. Y W son los pesos o los parámetros que hay que calibrar. Y si ven que esto podría verse como una regresión en el que tengo que buscar la línea y si mueven esos pesos con esas entradas, las líneas van a cambiar sus pendientes y va a subir o bajar. Y si eso sube y baja, entonces ponemos un valor que si es arriba de esa línea, entonces un valor de 1 por debajo de la línea 0. ¿Que eso qué quiere decir? Por encima de la línea, en este caso 0, por debajo de la línea 1, que quiere decir que acabo de clasificar una muestra de entradas y que va a tomar una acción si era arriba de esto o era por debajo de esto. Y si ustedes combinan esos valores de entrada y salidas, en muchos valores de entradas y salidas van a tener simples bastante complejos. Obviamente esto es una simplificación de uno de los conceptos más utilizados y es el concepto base de redes neuronales, pero hay muchos más como los que estoy mostrando acá y que tienen otro tipo de formulaciones matemáticas que ayudan a representar este tipo o todo tipo de problemas. En general se les dice Universal Approximators, o sea, aproximadores universales de problemas de datos. En lo que quiero resaltar de esta presentación, voy a mencionar 4 ejemplos rápidos y aquí tenemos series de tiempo, reconocimiento de imágenes, minería de datos y minería de texto. Una grabación de una voz y eso se parece, bueno, hoy en día miramos lo que les estaba diciendo, por ejemplo, la escorrentía, los simuladores RAW. Teorías que se utilizan acá se pueden utilizar acá. Teorías de reconocimiento de imágenes que se utilizan para fotos, también imágenes de percepción remota de satélites sobre nuestros ríos y los hemos utilizado para poder detectar o clasificar zonas de inundación desde información de percepción remota. El Large Hadron Collider, grandes datos y grandes datos de cambio climático alrededor del mundo ya están disponibles. Hay cientos de proyectos que le permiten descargar los datos de todo el planeta. Y en Google, un ejemplo, minería de datos, ustedes buscan lo que quieren, van a encontrar todo tipo de texto, esto es text mining, y eso se llama Natural Language Processing, en la área de la inteligencia artificial que trabaja eso, y en la ciencia de los recursos hídricos también ya tenemos una serie de ejemplos de esos. Avanzando en los ejemplos, porque veo que el tiempo se está pasando, los 4 ejemplos que traía para poderles mostrar hoy es, por ejemplo, el pronóstico de flujos, que normalmente se puede hacer de una manera o se puede visualizar de una manera simplificada como lluvia escorrentía y todos estos son los procesos que ocurren normalmente en una cuenca o en una representación conceptual de una cuenca. Y como les decía, todos esos noditos y todas esas interacciones, esto es una forma tradicional de representar este proceso de lluvia escorrentía, en donde se le colocan las precipitaciones de los estados de los días anteriores y las descargas de los días anteriores y actual para poder encontrar la descarga del día siguiente. Y estas descargas anteriores representan más o menos los estados que tenía el tanque y la precipitación es lo que nos está dando una información de lo que puede ocurrir o estar dentro del sistema. Pero eso es una interpretación física que damos nosotros al uso de estas variables dentro de un sistema de redes neuronales, pero la red neuronal no sabe nada de eso. Él simplemente busca los pesos que van a determinar las relaciones que hay entre los patrones de lluvia, los patrones del estado del río y el estado del río siguiente. ¿Sí? Y eso que me da, que me permite decir que con una red neuronal, en las condiciones actuales que puedo mirar estas, me puede decir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Algo como esto, ayer, hoy, si tengo un modelo conceptual, miro el proceso, lo calibro, pero del día de ayer al día de hoy me llegan nuevos datos, tengo que asimilar esos datos antes de correr el sistema en tiempo real, si es un modelo conceptual.
ya lo tengo actualizado y para poder llegar a un pronóstico necesito el pronóstico del clima para poder llegar acá al futuro. En el modelo de inteligencia artificial reviso el patrón y de una vez obtengo el horizonte y sé qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Ejemplo número 2. Este es un ejemplo de un embalse, la operación de un embalse que normalmente utilizan reglas de operación. Y aquí lo que queríamos es probar un sistema de inteligencia artificial que él mismo maneje el embalse, crear como una especie de sistema de operación automática que tenga en cuenta al máximo las operaciones. Entonces, en República Dominicana, en el río Yuna y en el embalse de Latillo, lo que hicimos fue tomamos los datos de entradas y salidas del embalse, la información del clima, la información de todas las variables que teníamos disponibles del pasado y la forma como las reglas de operación operaron. Y obviamente teníamos información de las inundaciones que habían ocurrido en el pasado. ¿Qué hicimos? Entrenamos un sistema inteligente que primero que representara eso, pero la representación era simplemente para tener el modelo base de decir, bueno, así es como se está operando. Después de tenerlo ya creado, entonces dijimos ahora a ese sistema inteligente que acabamos de crear, queremos mejorarlo. ¿Y qué queremos hacer? Que con esas mismas variables de entrada, pero de la forma que estaba operando, queremos que mejore y que ya reduzca las inundaciones y les pusimos unas ecuaciones en donde integrábamos el proceso de optimización, reduciendo la máximo las inundaciones. Queríamos maximizar la producción de energía, entonces también creamos las ecuaciones y se las incorporamos. Y en la parte de irrigación también necesitábamos garantizar que tuviéramos suficiente agua para irrigación. Y lo que hicimos fue que el sistema empezó a reducir todo y el sistema logró reducir en gran cantidad, casi en un 90%, todos los eventos de inundaciones. Hay algunos que no pudo, lo que están viendo acá es en azul lo que ocurrió, en rojo lo que está dando el sistema inteligente de operación, que así es como él operó. Otra vista, lo que estaba lloviendo y las operaciones de ambos, el real, que es el azul, y el que se generó con la red neuronal 7N47, que es una combinación de parámetros, y la energía que se estaba generando. Y entonces se demostró que se puede llegar a la misma energía, pudimos de alguna manera satisfacer los objetivos al máximo y redujimos en una gran cantidad las inundaciones. Ejemplo 3, que es de tracking de sequías, como pueden ver en este momento en espacio y en tiempo, cómo van cambiando un indicador de sequía, que es una transformación matemática de la precipitación, donde mira si estadísticamente está por encima o por debajo de un nivel que es aceptable, y todo lo que ustedes están viendo en rojo es que llegó estadísticamente, está por debajo de una desviación estándar. Y por eso podemos ver en cada una de las celdas de los resultados de un modelo global cómo van cambiando las regiones en espacio y tiempo. El reto es empezar a utilizar esa información de esas áreas o las regiones o los porcentajes de variación de estas áreas en el tiempo y ver de qué manera podemos hacer pronósticos o hacerle seguimiento. Entonces, un caso de estudio, la India. Estas son las 5 regiones de mayor producción de arroz en todo el país. 4 de ellas son dominadas por agua superficial, una de ellas es agua subterránea, entonces esa la sacamos, que la subterránea obviamente no podemos manejarla con los indicadores de lluvia, pero hicimos un análisis de la variación espacio-temporal y aquí están viendo el porcentaje de área en sequía, cómo iba cambiando año a año. Y mirando un threshold, logramos determinar obviamente cuáles son las regiones que están por debajo del valor. Y lo que se hizo es un sistema de inteligencia artificial que me pronostica estas series de tiempo del porcentaje de área, y basado en ese porcentaje o ese pronóstico puedo saber si me va a afectar la producción agrícola o no. El otro concepto es el encontrar esas sequías, esas áreas de sequía, esos grandes eventos y cómo esas áreas están moviendo. Y entonces calculamos los clústeres o los agrupamos todos los eventos que están ocurriendo a lo largo de 40 años. Y en esos años empezamos a sacar aquí, como pueden ver, grupos de años y vemos cómo los patrones de los eventos están moviendo alrededor y sacamos un análisis de vectores que me permita darle seguimiento a los eventos más grandes y cómo están apareciendo alrededor de la región, cómo se están moviendo.
En esta segunda parte vamos a escuchar al ingeniero civil y docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Roger Montedomecq, hablar sobre los procesos de investigación de recursos hídricos que se llevan adelante en nuestro país y la importancia de la protección de estos recursos. Yo lo que voy a presentar en este momento es los resultados y conclusiones de un estudio que hemos desarrollado en la Universidad Católica entre los años 2016 y 2019 para mejorar el conocimiento del río Paraguay a través de un sistema de pronóstico de niveles y caudales a lo largo de todo el río. Bueno, ahí en la primera lámina se puede ver el link donde está el documento del informe final que se puede compartir con gusto oportunamente. Bueno, el río Paraguay es un río de llanura, como se puede ver ahí en la foto, es uno de los últimos grandes ríos del planeta en régimen todavía natural, es decir, no intervenido aún por represa, ni en la parte alta, media, ni la baja. Entonces, es muy importante realmente poder interpretar su comportamiento hídrico. Entonces, aquí está el equipo de investigación que trabajamos entonces para poder efectuar este sistema de pronóstico. Entonces voy a dar una breve introducción a las principales características del río Paraguay. Es un río de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, forma parte de la cuenca del Plata y como se puede ver en la figura de la derecha, entonces tiene una zona, la parte alta en el Brasil, en el Pantanal, tenemos todo un sistema de regulación natural que hoy está severamente intervenido por el cambio de uso del suelo, deforestación y la sequía regional. Después tenemos la cuenca media, que está en el tramo entre el río Apa y Asunción. En esa zona tenemos aportes laterales muy importantes, más del 20% del caudal del río Paraguay se da en esa zona. Entonces, el principal uso que se le da al río Paraguay es como hidrovía, es decir, para transporte fluvial. Tenemos que prácticamente el 90% de la importación del Paraguay se mueve por la hidrovía y casi el 100% de toda la exportación, fundamentalmente granos, también se mueve por el sistema del río Paraguay y el río Paraná. Entonces, el río es un río de planicie, tiene más de 1.250 kilómetros en la ribera paraguaya. Como se puede ver en la imagen, el río está asociado a un complejo sistema de humedales y entonces es muy importante realmente poder interpretar su comportamiento. Les puedo comentar que en el año 2020, con la sequía extrema que se tuvo en el río Paraná entre los meses de marzo hasta mayo, donde el río Paraná prácticamente quedó casi sin agua, fue el río Paraguay el que le dio sustento hidrológico con un importante caudal base que está fuertemente vinculado a las descargas de agua subterránea y de todos los sistemas de humedales que conforman en el río. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Entonces, tiene una función hidrológica muy importante el Pantanal, que es almacenamiento de agua decrecida y como ya les comenté, mantiene caudales en época de sequía, como tenemos la evidencia probada en el año 2020 y que esa sequía continúa hasta el día de hoy. Y la función entonces es fundamental de provisión de agua dulce de buena calidad, provisión de alimento y como le dije, entre los usos entonces se resalta el transporte fluvial, que prácticamente más de 12 millones de toneladas se mueve por toda la hidrovía, tanto el río Paraná como el río Paraguay. Entonces también este río tiene uso para abastecimiento de poblaciones ribereñas y también descarga de efluentes urbanos industriales. Es decir, que el hecho de que tengamos descargas cloacales al río es como que tenemos un uso más que tenemos que adicionar sobre el cauce hídrico. El río Paraguay tiene una gran variabilidad de niveles y caudales. Aquí justamente se pueden ver con las flechas rojas los principales eventos de las grandes crecidas que tuvimos con el fenómeno del Niño 82-83 y 97-98 y últimamente tuvimos, bueno, este gráfico no llega hasta el año 2020, pero tuvimos 2 eventos más en los últimos 5 años. Entonces, eso nos muestra que tiene una gran variabilidad el río Paraguay. Aquí podemos ver la crecida del año 82-83, donde tuvimos más de 9 metros en la regla de Asunción,
cuando hoy esa regla, hoy 17 de noviembre de 2021, está en un valor prácticamente negativo, por debajo del cero hidrométrico por la gran sequía que tenemos. Entonces, ya con este estudio pudimos identificar los ciclos de aguas altas, medias y bajas. Podemos decir que entre 9 y 14 años se dan los ciclos de crecida, y también estamos analizando ahora el comportamiento de las sequías. Entonces, fundamentalmente este estudio lo vinculamos para poder interpretar las inundaciones en el río Paraguay, que produce tremendos impactos socioeconómicos en todo el país. En este gráfico, yo lo que voy a hablar a partir de ahora va a ser oportunamente todo lo que es inundaciones, pero les quiero mostrar la situación del río Paraguay entre los años 2020 y 2021. Entonces, la línea azul que está abajo fue la bajante del año 2020, y la línea roja es la bajante del año 2021, donde este año, en el mes de octubre, tuvimos un récord histórico de bajante por debajo de menos 0,50 en la regla de Asunción, lo cual nos muestra la gran severidad que estamos teniendo actualmente con la sequía. Bueno, entonces, justamente aquí tenemos uno de los gráficos que se estuvo analizando, del Instituto Nacional del Agua de la Argentina, donde muestra entonces las anomalías que se tuvieron con la lluvia y que persisten hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día de hoy no se está recuperando el caudal en los ríos, con un severo impacto fundamentalmente en el río Paraná por el uso de agua que se da para aprovechamiento hidroenergético. Todos estos cambios que están habiendo en toda la cuenca del Plata, si bien la sequía es un fenómeno natural, hoy están severamente amplificados por el cambio de uso del suelo, la deforestación, los incendios que se dan justamente en periodos de sequía, como en el mes de septiembre tuvimos una gran región devastada con los incendios, y también tenemos el fenómeno de que lo que está pasando en la cuenca del Amazonas podría estar repercutiendo en la ocurrencia de lluvias en la cuenca del Plata, ya que conocemos el concepto de ríos voladores, y que parte del agua que se evapora en la cuenca del Amazonas llega a la cabecera de la cuenca del Plata. Bueno, tenemos una gran incertidumbre realmente de cómo va a continuar la bajante, ¿verdad? Aquí tenemos un gráfico que muestra entonces algunas proyecciones que se hizo en Argentina para tratar de interpretar entonces el comportamiento del río a mediano plazo. Hoy sabemos que hasta el mes de marzo del año que viene no hay registro de importantes lluvias, entonces es posible que continúe esta sequía. Entrando ya en el tema del modelo del río Paraguay, tenemos un antecedente en el año 2000 con la cooperación francesa, donde se intentó hacer un modelo acoplando modelos hidrológicos con hidráulico en el río Paraguay, pero ese proyecto fue abandonado prontamente, ¿verdad? Entonces, ya entrando en nuestro trabajo, lo que hemos hecho fue entonces nos concentramos en las cuencas del río Paraguay hasta Asunción, y trabajando con diferentes datos, como datos inicialmente SRTM, luego el SRTM PENIT. Usamos datos de uso de suelo. Para la precipitación usamos datos de estaciones meteorológicas del Servicio Nacional, más algunas estaciones del Brasil, y tomamos datos hidrométricos de la Administración de Puerto, Armada Nacional y otros. Y la batimetría del río, entonces, de los relevamientos que pudimos conseguir. La plataforma de modelación que hemos utilizado fue un acople entre el modelo hidrológico GEC-HMS y el modelo hidráulico GEC-RAS. Entonces, trabajamos cada uno por su lado, y luego entonces se hizo un acople ya con una cooperación del Centro de Hidroinformática, que seguramente después va a comentar Santiago Vera. Bueno, entonces aquí voy a mostrar algunas de las imágenes y síntesis del estudio hidrológico. Entonces, como les dije, esas cuencas laterales que se ven ahí, el río Apa, Quirabano y Paneje, Juí, Mandubirá, es responsable de más del 20% del caudal y nivel que tenemos de Asunción para abajo. Entonces hemos creído conveniente estudiar en detalle entonces esas cuencas. Para eso entonces trabajamos entonces con un modelo digital de terreno. Ahí tenemos las estaciones hidrometeorológicas que usamos para poder generar entonces la lluvia continua con una antecedencia de 3 meses
al evento que estamos estudiando. Y bueno, ahí tenemos entonces también las estaciones hidrométricas sobre el río Paraguay y trabajamos entonces con un modelo conceptual. Entonces, como les dije, trabajamos en HMS, hicimos la validación y la calibración entonces en cada una de las cuencas con un resultado bastante satisfactorio, ¿verdad? Entonces, en algunas cuencas sí, por ausencia de datos, tuvimos que hacer una generación de caudales sintéticos con datos históricos del pasado para poder generar entonces un hidrograma de salida. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes cuencas y entonces ya para el modelo, entrando en el modelo hidráulico, trabajamos con el GRAS 1D, entonces en una dimensión, y ahí tenemos entonces como dato de entrada el caudal en Puerto Murtiño, que está ahí en la zona, digamos, del Pantanal. Y tenemos entonces los niveles observados en las diferentes estaciones. Como pueden ver ahí, está marcado un poco la de Concepción y Asunción Villeta, que son estaciones características que utilizamos, ¿verdad? Para poder modelar en GRA, entonces usamos la batimetría del cauce, como se ven ahí con los puntos rojos. Estas son las batimetrías que pudimos acceder. Y a partir de esa batimetría, entonces, y sumado, digamos, a las planicies inundables, ahí sí utilizamos el MERIT SRTM, que da una buena representación de las planicies inundables. Con eso, entonces, construimos un modelo digital del terreno y hicimos una interpolación entonces usando ya el algoritmo GERRA para poder generar entonces la geoforma del río. Bueno, aquí las limitaciones son que no reproduce si hay brazos o isla, entonces eso no reproduce y una limitante del modelo, ¿verdad? No obstante, entonces se tuvo, entonces con esta herramienta trabajamos con esta plataforma de uso libre que es del Cuerpo Ingeniero de los Estados Unidos y con eso entonces pudimos hacer la modelación donde, como se ven las flechas azules, cada una de las cuencas ingresó un hidrograma continuo en forma lateral al cauce. Como condición de borde arriba pusimos el hidrograma en Puerto Murtiño, hidrograma de caudales, y abajo tuvimos entonces ya en la zona de Alberdi y Pilar, entonces el nivel de agua que es, digamos, remansado ya por el río Paraná, lo cual nos da también una limitación a la representación. Entonces con eso pudimos entonces representar razonablemente todo el río a lo largo de todo el tramo, ¿verdad? Y se procedió entonces a la calibración y también a la validación de los datos, ¿verdad? Aquí tenemos un poco la calibración, para lo cual se usaba un dato del año 2012 al 2018, son 7 años de datos y se pueden ver las diferentes estaciones que razonablemente bien pudo representar entonces la modelación a partir de la calibración. Y luego la validación se tomó el año 2006 a 2011, se tomaron 4 años, donde también se ve una representación razonable, si bien no es en los picos, se ve, digamos, alguna reducción entre lo observado y lo simulado. Entonces con eso pudimos entonces representar el río y poder entonces pronosticar a un tiempo de hasta 20, 30 días, digamos, con el caudal de entrada en el día 1 a 20 días en Murtiño y con las lluvias en la cuenca, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esta modelación puede ser mejorada si se incorpora mayor información batimétrica, ¿verdad? Como por ejemplo relevamientos LIDAR, en fin. Y también se podría mejorar también el modelo del terreno con apoyo de aerofotogrametría. Bueno, posteriormente, entonces ya, digamos, la parte final del proyecto, entonces tuvimos un apoyo del Centro Internacional de Hidroinformática, donde se hizo ya el acople en forma experimental a través de un aplicativo. Seguramente Santiago Vera después nos va a comentar en detalle eso, y ahí se utilizaron datos del Centro Europeo para tener datos de precipitación en línea. Entonces, y con eso entonces se pudo representar razonablemente bien, al menos en fase experimental, una automatización de este sistema de pronóstico. Entonces, por supuesto que tenemos múltiples usos que podemos dar con la modelación hidráulica del río, como por ejemplo generar las planicies de inundación,
para diferentes periodos de retorno, con lo cual podemos mejorar la regulación del uso del suelo, ¿verdad? Bueno, dentro del trabajo también se desarrollaron dos tesis de pregrado, uno para poder avanzar en la modelación HMS en dos de las cuencas de Paneque y Juí, y también otra tesis donde se trabajó también un análisis estocástico, estadístico de los datos, porque hasta hoy lo que tenemos entonces es realmente en Paraguay, en la región Argentina, entonces se trabaja por correlación estadística para poder efectuar los pronósticos. Todavía no existe en la región un sistema, digamos, que pueda trabajar con mayor plazo en el tiempo. Bueno, dentro del trabajo también hicimos algunas mediciones de caudal para poder calibrar curvas altura caudal. Aquí tenemos una en Puerto de Remanso, al norte de Asunción. Y bueno, todo esto está entonces en una página web del proyecto. Este proyecto entonces, como le digo, tiene una expectativa de avanzar hacia adelante. Dentro del marco del proyecto instalamos dos estaciones experimentales de medición de nivel, precipitación, temperatura y lluvia, que en el futuro podrá ser parte de una red mayor de estaciones. Esto está instalado en puertos privados y se colocó en forma experimental. Bueno, los resultados entonces podemos llegar a un modelo hidrodinámico de gran escala para poder simular los procesos hidrológicos y hidráulicos que rigen el comportamiento del río Paraguay. Entonces, y como les dije, posteriormente ya se avanzó un paso más para poder, digamos, automatizar en forma experimental con la ayuda del Centro de Hidroinformático, ¿verdad? También mediante técnicas de modelación estocástica se desarrollaron e implementaron metodologías de pronóstico estadístico de nivel del río Paraguay, que es lo que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Entonces, en cuanto a las conclusiones, entonces podemos decir que se cumplió con el objetivo de poder modelar el río hidráulicamente, y también las cuencas laterales, que son las cuencas que incorporan un importante caudal, ¿verdad? Pero el nivel de pronóstico, entonces, nos vamos hasta 12, hasta 20 días, es razonable. Entonces, todavía no es posible proyectar un pronóstico a más largo plazo, como por ejemplo 60, 90 días, que nos permita entonces poder hacer predecir en el tiempo, digamos, qué hacer, ¿verdad? Porque acá es muy importante mencionar que, o sea, ¿por qué es importante el estudio del río Paraguay? En primer lugar, para la toma de decisiones para intervenir en el río y evaluar sus consecuencias, ¿verdad? También conocemos las proyecciones del IPCC de cambio climático a largo plazo, las cuales presentan incertidumbres en la región. Por ejemplo, en la cuenca del río Pilcomayo, en un estudio de balance hídrico hecho con apoyo de la plataforma WI del Instituto de Estocolmo, se llegaron a datos muy preocupantes, es decir, hay un horizonte de escasez generalizada en toda una de las cuencas. Entonces, realmente todavía estas proyecciones que se dan de cambio climático no es posible aplicarlo en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, y el desafío entonces es gestionar los múltiples usos del río bajo la mirada de la gestión integrada de recursos hídricos. Acá hay que tener presente que son 4 los países que son parte de la cuenca del río Paraguay, y se requiere una gestión transfronteriza, ¿verdad? También es importante resaltar que es un río de planicie en régimen todavía natural, sin intervención de represas, y es muy importante conocer su comportamiento. En los últimos 10 años tuvimos eventos realmente muy preocupantes, ¿verdad? Tuvimos reiteradas inundaciones no previstas y con crecidas muy súbitas del río Paraguay en meses que normalmente no se daban, como el mes de diciembre. Y luego tenemos, a partir del año 2020 hasta el día de hoy, tenemos un ciclo de sequía que no conocemos realmente cuánto va a durar, si va a durar 3, 4 o 5 años. En el pasado, sequías similares duraron hasta 10 años en la década de 60. Entonces, es muy importante realmente para nosotros poder entender cómo funciona el río y sobre todo qué está pasando con el río, ¿verdad? Entonces, estudiando un poco la forma del río, la planicie aluvial, podemos ver un poco por qué se están dando estos eventos extremos en forma cada vez más reiterada, ¿verdad? Entonces, también, por supuesto, es necesario aumentar la red de estaciones meteorológicas para tener una mejor densificación de la lluvia en las cuencas, ¿verdad? Es decir, también la cantidad de estaciones de nivel del lago del río Paraguay todavía son estaciones convencionales, pero tenemos que pasar a tener ya estaciones automáticas con mayor densificación, y eso tenerlo en línea
Entonces ahí es muy importante realmente ahí el apoyo que pueda dar el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros como universidad siempre vamos a estar haciendo la investigación, pero la parte operativa entonces es crítica y requiere de una política pública clara y definida, ¿verdad? En las lecciones aprendidas podemos decir que se pudo constatar que si la información hidrológica y meteorológica se sistematiza y se pone a disposición pública, es posible desarrollar investigaciones aplicadas para responder la demanda de información hídrica que requiere el país. Entonces, y bueno, ya como compromiso asumido desde la universidad, nosotros queremos continuar esta línea de investigación y celebro, digamos, esta iniciativa de asociación con DELF. Es posible entonces que en el futuro podamos trabajar en la línea de mejorar el conocimiento del río Paraguay y su cuenca, no solamente en inundaciones, sino también en épocas de sequía. Entonces, esos un poco son los desafíos y los pasos hacia adelante. Entonces, mejorar, como le dije, el comportamiento del río Paraguay ante eventos asociados al cambio climático. No solamente trabajar con correlación estadística para saber cómo se va a comportar el río. Implantar la plataforma de modelación en instituciones del sector público operativo, como la Secretaría de Emergencia Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, y para eso, entonces, pensamos que con el apoyo del Centro de Hidroinformática podemos avanzar hacia esa línea. También se requiere ampliar la red de monitoreo, tanto hidrológico como meteorológico, en todas las cuencas interiores. Tenemos un gran déficit de datos hidrológicos en todo a nivel nacional. Tampoco tenemos en Paraguay un instituto que se dedique a la hidrología operativa. Entonces, es una limitación que tenemos y seguramente mirando un poco ejemplos de otros países podemos avanzar en esa línea, ¿verdad? Y bueno, por supuesto como universidad estamos para el desarrollo de capacidad en el ámbito académico, donde hoy vemos como un desafío que la hidrología, la hidráulica se pueda sumar un poco a todo el área computacional que tiene muy buen performance la facultad, para avanzar un poco hacia muchos de los ejemplos de aplicaciones que nos estuvo mostrando Gerard. Con esto finalizamos esta edición de los especiales de ProNoticias. La próxima semana vamos a dar continuidad a las ponencias de estos especialistas nacionales e internacionales en este seminario internacional sobre recursos hídricos. Gracias por la compañía. Hasta la próxima. Especiales Pro fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.